Segarra, perdóname, Gonzalo, por olvidar tu apellido, Gonzalo Segarra nos decía, sin duda la baja del dólar hoy, el registro que hay en el tipo de cambio, se debe a esta solicitud, a este anuncio, a este deseo expresado por Pedro Castillo de que Julio Velarde, quien asumió en el año 2006 la dirección del Banco Central de Reserva, se mantenga en el cargo, continúe siendo el presidente del BCR. Dice que esta presencia o este deseo de Castillo expresado en la eventualidad de que él finalmente se confirmara como presidente electo, ofrece una garantía y una suerte de moderación por parte de la propuesta de Castillo. Está con nosotros Iván Alonso, economista, y agradeciéndole, por supuesto, siempre la buena disposición que tiene para con este programa. Le quería preguntar qué tan importante es no digo la ratificación del BCR, sino el respeto a la independencia, porque mucho decimos del BCR, pero muchos no conocemos del todo qué misión cumple y por qué es importante respetar la autonomía de este organismo. Iván, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mávila, gracias por la invitación. ¿Cuál es la importancia de la autonomía del Banco Central de Reserva? La importancia de la autonomía es que el Banco Central conduzca la política monetaria sin interferencia del poder político. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria fundamentalmente es la regulación de la cantidad de dinero en circulación en la economía. Si circula mucho dinero, si la cantidad de dinero en circulación crece rápidamente, se produce una inflación y en un extremo una hiperinflación. La autonomía del Banco Central está para que el Banco Central no aumente la cantidad de dinero en circulación por presiones políticas, presiones de más gasto fiscal, ¿no? Esa es la importancia de la autonomía, pero tan importante como la autonomía que está en la Constitución y en la ley es quien personifica la defensa de esa independencia del Banco Central. Y lo que se reconoce al doctor Julio Velarde es precisamente que los 15 años que lleva en el cargo ha sabido defender esa independencia y ha conducido una política monetaria que nos ha mantenido con una inflación baja a lo largo de todo este tiempo. ¿Podríamos decir, Iván, que Julio Velarde es una suerte, de garantía de que se mantendría de alguna manera, no digo todo, pero por lo menos parte del modelo económico peruano? ¿O no necesariamente? Bueno, si él sigue al frente del Banco Central, no está a cargo del modelo económico, está a cargo de la política monetaria, que como decía, tiene una influencia directa en la inflación, pero no en otras variables económicas. Claro, pero hablaba como símbolo, es decir, la figura de Julio Velarde trasciende al cargo que ocupa. O sea, su sola presencia ya es, de alguna manera dicen, wow, era impensable, digamos, un mes atrás, mes y medio atrás, pensar en encontrar reunidos o conversando a Castillo con Velarde. Y sin embargo, hoy se está produciendo eso y Velarde ha dicho, lo voy a pensar. Recordemos, aquí en 2015, abril, durante el gobierno de Ollanta Humala, Velarde fue muy crítico con la clase política y los argumentos que esgrimió en ese momento podrían repetirse o podrían justificarse en el momento político que vivimos hoy. Es decir, Castillo sabe que Velarde no es precisamente parte de su electorado. Yo creo que él sería crítico de cualquier medida que amenace la estabilidad monetaria y fiscal. De acuerdo. Creo que también es respetuoso, sería respetuoso de los límites de su autoridad, ¿no? No lo veo pretendiendo ser quien dicte los términos de la política fiscal, en qué se va a gastar el presupuesto o cuáles van a ser las fuentes de recaudación, ¿no? Me imagino que levantaría su voz si es que ve que se está haciendo algo con poco sentido económico. Claro. Pero creo que sabiendo siempre cuáles son los límites de su función.
Claro, porque lo ha hecho antes. Por ejemplo, el año pasado, en junio 2020, él respondió fuertemente al Congreso ante el proyecto de ley que se consideraba populista, de suspender el pago de deudas e intereses a los clientes del sistema financiero como una medida de apoyo a las familias peruanas. Palabras gruesas. Dijo, no se observan caídas de bancos o contracciones del crédito debido a las oportunas y decididas acciones de los bancos centrales. Es decir, ha sido duro con el Congreso en su momento y ha sido duro también, por ejemplo, o le ha respondido también al TC cuando existía esta propuesta de bajar los sueldos a los altos funcionarios del Estado. Él dijo que era una tontería hacerlo. Sí, lo segundo afecta directamente la independencia del Banco Central como institución, ¿no? de decidir las remuneraciones de sus funcionarios, es una interferencia con la administración del banco. Lo primero, el enfrentamiento con el Congreso por esta ley para regular las tasas de interés, sí está dentro del ámbito de la política monetaria y la regulación del crédito y del funcionamiento del sistema bancario. ¿Y explicas o atribuyes este descenso en el tipo de cambio a justamente lo ocurrido? El día de ayer nos decía Gonzalo Segarra que sí, que para él claramente el tipo de cambio bajó luego de esta noticia. Sí, me parece a mí también que se debe a eso. El tipo de cambio ha subido en las últimas semanas de, digamos, 3.50 a prácticamente 4 soles, y después del anuncio el sábado del señor Pedro Castillo acerca de la posibilidad de que continúe Julio Velarde al frente del Banco Central, el día lunes, que es el primer día que ha habido negociación de dólares, baja un 2%, de 3.95, 96 a 3.88, o sea que es clarísimo que este comentario sobre su posible continuidad ha tranquilizado al mercado cambiario. ¿Qué otros mensajes se podrían enviar para generar un poco más de tranquilidad en un momento en el que la economía está muy, muy golpeada? ¿Cuál es el análisis, por ejemplo, que haces del impacto que tiene esta prolongación, esta incertidumbre en torno a los resultados electorales en la economía, en el dinamismo de la economía peruana? No quiero entrar en esa discusión de los resultados electorales. Prefiero quedarme en el terreno del dólar y la preocupación que esto manifiesta, ¿no? La posible permanencia de Julio Velarde tranquiliza a la gente por dos motivos. Porque el no respetar la autonomía del Banco Central puede implicar, como lo he dicho hace unos momentos, un aumento de la inflación, una pérdida del valor de la moneda. Entonces, ¿qué hace la gente frente a ese temor? Cambia sus soles en dólares, ¿no? Aumenta la demanda de dólares y por eso el tipo de cambio sube. Pero hay otro temor, y es el temor de un control de cambios, de restricciones a la libertad para transferir moneda extranjera hacia afuera del país. Entonces mucha gente dice, mejor me paso a dólares hoy día y me llevo los dólares afuera, ¿no? Ese es el otro temor que está. Fuga de capitales, lo podemos denominar de esa manera, pero se ha producido ya con el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo un impacto, ¿no? Ha habido una salida de capitales, sí, por ese temor de que más adelante no se pueda tener ahorros en dólares o no se defienda, no se respete la propiedad de los ahorros. La reacción frente a eso es llevarse la plata afuera, el que puede. ¿Podemos leer esto como una suerte de moderación o retroceso? El grupo vinculado o la propuesta política, económica que llevaba adelante o que tenía como líder a Verónica Mendoza, por ejemplo, más bien propiciaba la idea de un cambio en el BCR. Se hablaba, por ejemplo, de Oscar Dancourt, se mencionaban otros nombres. Esto, digo, es una señal que va más allá simplemente de
calmar y tranquilizar a las personas y hacer que baje el dólar, o te puede revelar algo más en el cambio a la interna de las propuestas económicas de Perú Libre? No, yo creo que la intención es tranquilizar al mercado, dar una señal de que se va a respetar la estabilidad monetaria y fiscal. Óscar Dancura, a quien te has referido, ya fue presidente del Banco Central durante un periodo de más o menos un año a finales del gobierno de Toledo, y mientras él fue presidente, el Banco Central se condujo también con autonomía y mantuvo la estabilidad monetaria. ¿Y cuál debería ser otra señal y cuáles son los otros temores que en este momento subsisten, además de este? Creo que los mensajes que ha estado dando Pedro Franque acerca de que no habrá control de cambios, que no habrá expropiaciones, que no habrá estatizaciones, esos son los mensajes que tranquilizan a la gente, pero vienen hasta el momento de un asesor. Claro. Que podría convertirse más adelante en ministro de Economía, pero por el momento es un asesor. Entonces, cualquier cosa que refuerce ese mensaje y le dé otra jerarquía, es decir, que venga de quien podría convertirse en presidente de la República, es mucho mejor que si lo dice solamente un asesor. Entiendo, claro, y en este caso ha sido con nombre y apellido, y es por eso el impacto positivo que ha tenido. Muchísimas gracias, Iván, por participar en el programa. Buenas noches. Gracias a ti, Mávila, por la invitación. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos.